Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por su puntualidad. Vamos a esperar 5 minutos más e iniciamos con nuestra clase, ¿vale? Profe, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas tardes, Pilar, bendiciones. Amén, Pilar, el Señor te bendiga. ¿Cómo les fue con Classroom? Yo lo voy a hacer hasta hoy, porque ayer escribí como un doctor, entonces no se entendía nada. Entonces tengo que pasarlo y, y lo subo esta noche. Ok, listo, no hay problema. Pilar, ¿sí pudiste con Classroom? Con la Sí, plataforma. profe. Yo ya había manejado esa plataforma con un niño que le ayudó con las clases virtuales de primero de primaria. Y entonces me tocó, Bueno, sí. me tocas por el celular. Estoy cacharreándole ahí para poder subir los trabajos por el celular. Bueno. No tengo computador. Tengo, pero no tengo internet en el computador. Ok. Bueno, pero es sencilla, ¿no? No es difícil de manejar. Entonces, por esa parte. Yo también la estoy aprendiendo a manejar hasta ahora. Es la primera vez. Pues, la idea es como que las clases sean, pues, incluir, ¿no? La tecnología en las clases para que, pues, hay, por ejemplo, esta clase de Historia de la Teología es muy amplia, ¿no? Mucha teoría, muchos nombres, muchas fechas, absolutamente, ¿cómo puede llamarse? Extensa, extensa. Y no se puede solamente con 8 encuentros por Zoom tocar todos esos temas. Ni siquiera añadiendo los foros podríamos llegar a tocar todos los temas. Entonces, por eso también añadí esos foros para que opinemos por ahí lo que no podamos hacer en los encuentros por Zoom. Pues nos demoramos. Bueno, como la estamos grabando, entonces vamos a dar inicio, ¿listo? Voy a pedirle el favor a Ricardo que nos dirija en una oración y vamos a comenzar. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de estudiar, de aprender de ti, Señor, un poco más. Gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado a nuestra profesora. Gracias, Señor, por cada alumno, por cada compañero, por el corazón y la disposición, Señor, con lo que enfrentamos nuevos retos, Padre bendito. Todo para aprender, para llegar, Señor, al conocimiento de tu excelencia, Padre bendito. Por favor, ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento y prepáranos, Señor de gloria. Tú eres digno de toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor bendito. Amén. Amén. Entonces, habíamos quedado ayer. Voy a compartir pantalla. Ay, este chico no me habilitó. Samuel, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me habilitas para compartir pantalla? Quiero más de ti. Hoy le escogió el sueño o la
tarde a todos. Creo que ya. Pero su merced dijo que éramos poquitos hoy. Sí, pero son 6. Se supone que somos 11, creo. Entonces debían estar aquí 6. Entonces el día de ayer quedamos en esta parte del origen y el carácter de los dogmas, ¿no? Cómo nacieron en estos dos grandes grupos de cristianos, digámoslo así. Y para cada uno de ellos, el carácter del dogma es diferente. Nosotros creemos que no son infalibles del todo, aunque tienen un alto grado de autoridad, y creemos que son el fruto de la reflexión de la iglesia, ¿no? Como cuerpo de creyentes, mientras que en la iglesia católica no lo es. Y son formuladas por hombres guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Aunque se puedan cometer errores, ¿verdad? Aún en la misma palabra vemos en la historia de la Biblia como hombres de Dios cometieron errores, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta ese factor de que no son infalibles del todo. Eso hacía parte del segundo punto, ¿verdad? Es decir, del primer punto, que es el contenido de la historia del dogma. Y ahora vamos con cuál es la tarea o el objetivo de la historia del dogma. ¿Para qué estudiar la historia del dogma? Entonces, en primer lugar, la misión de la historia de la teología es describir el origen histórico del dogma de la Iglesia, así como trazar sus subsecuentes cambios y desarrollos. Entonces, no es que el dogma, nosotros estemos cambiando un dogma según un periodo de la historia, lo cambiamos y hacemos otro nuevo, no, sino que dependiendo del contexto histórico que se esté presentando, él cambia, se transforma, no es que ¿cómo decirlo?, invalidemos y digamos, no, esto ya no sirvió y ahora va es este, no, sino que en ciertos aspectos va cambiando y en esto tiene que ver mucho la filosofía, ¿no? Ustedes saben que la filosofía va, viene y aunque la teología se deriva de la revelación especial, que es la palabra de Dios, la filosofía también entra en juego. Cada vez que nosotros comenzamos a pensar, bueno, ¿qué quiere decir este versículo? Estamos filosofando, ¿no? Estamos pariendo ideas, estamos analizando, estamos pensando, buscando sabiduría, ¿no? Filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, es inevitable que la iglesia haya incluido la filosofía o el razonamiento en la búsqueda de los dogmas. Entonces, por lo tanto, se fue construyendo, pues, se fue transformando, ¿no? Entonces, por eso puse aquí este gráfico donde se muestra pues el periodo de la historia en el que comienza, por ejemplo, la doctrina de la salvación y luego cómo va creciendo, cómo se va perfeccionando, por decirlo en un sentido, hasta llegar a la reforma, la posreforma, y luego esta línea sigue, ¿no? Sigue en la época del racionalismo, la época de el Renacimiento, cuando ya el paradigma cambia, ya no es teocéntrico, sino antropocéntrico, entonces empieza, bueno, cómo podemos interpretar la Biblia y las doctrinas de una forma que el hombre moderno las pueda entender, ¿no? Que ahí ya empiezan a haber divergencias en las cuales nosotros también estamos en desacuerdo, ¿verdad? No, nosotros somos de una rama pentecostal clásica, que tratamos de ser muy conservadores, ¿no? Con las doctrinas fundamentales.
Según Seeberg, que es un teólogo, mostrar cómo se ha originado el dogma como un todo es la misión o la tarea de la historia del dogma, mostrar cómo se ha originado el dogma como un todo y cada dogma por separado. O sea, la historia de la teología se encarga de mostrarlo de manera tanto general como de manera particular. En general, cómo ha sido la historia de la teología en todas sus doctrinas y cómo ha sido la evolución de cada dogma o de cada doctrina. A través de qué curso de desarrollo estos han llegado a la forma e interpretación prevaleciente en las iglesias en un determinado periodo. Entonces, esa es una de las tareas del dogma. Dependiendo los periodos de tiempo, pues se ha ido transformando. Entonces tenemos unas presuposiciones de la historia del dogma. Hay presuposiciones católicas y presuposiciones protestantes. Pues vamos a hacer énfasis en las protestantes. Vimos que el católico presupone que el dogma es inmutable, ¿sí? Que el dogma no cambia. Si no cambia, entonces no tiene historia, ¿sí? Para ellos el dogma no tiene historia, porque si no se desarrolla, si según ellos es el mismo dogma desde la época de los apóstoles y de los padres apostólicos y los padres de la iglesia, entonces no cambia, por tanto ellos no son amigos de esta disciplina. Entonces básicamente esta disciplina es protestante, la historia de la teología. Han habido unos pocos teólogos que han estudiado la teología en desarrollo, han propuesto que sí, que la teología se desarrolla, pero la Iglesia Católica no les ha aprobado todas sus propuestas o sus teorías, ¿no? Sobre esto. Entonces, por ejemplo, un cardenal de apellido Gibbons dijo de los protestantes, de nosotros, dijo, acuden a la Biblia invariable para sustentar sus dogmas variables. ¿Sí? Entonces ellos se ufanan de que sus dogmas sí son verdad revelada y no cambian, en cambio los nuestros sí. Dicen entonces dónde está como la firmeza, ¿sí? De su fe, de su creencia. ¿Cómo se llama? Lo paradójico es que además de la palabra ellos agregan otras fuentes de autoridad, ¿no? Para establecer sus dogmas. Entonces es gracioso porque ellos también en ese sentido se contradicen, ¿no? Entonces, para nosotros nuestra primera suposición es que el dogma sí está sujeto a cambio. Si no lo estuviera, no tendría historia. ¿Sí? El dogma no es inmutable. ¿Listo? Nuestra segunda presuposición es que el dogma ha crecido orgánicamente, es decir, como un organismo vivo. ¿Por qué? Porque representa el pensamiento de la iglesia y la iglesia es un organismo vivo. Entonces, aunque la iglesia ha errado en momentos, ella lo hace, pues ella busca que el dogma se acerque lo más posible a la verdad, pues buscando pensar como piensa Dios bajo la guía del Espíritu de verdad, quien garantiza que de manera siempre creciente se vea la verdad. Entonces, volvemos a lo mismo. La iglesia ha entrado muchas veces en controversias, así como anoche nosotros entramos en ciertas controversias. Mi pregunta era si ciertos dogmas que son periféricos afectan o no a la salvación, ¿no? No tanto ponernos a establecer bíblicamente por qué creo en este dogma y por qué no creo en este, sino si en realidad sí pone en peligro o no a la salvación. Entonces, la iglesia siempre, desde que Cristo resucitó y ascendió, empezaron las controversias, ¿no? Empezaron los ataques, las herejías, todo esto,
y entre la misma iglesia, diversas corrientes, e incluso llegar a callejones sin salida, a callejones donde ya no podemos explicar con exactitud cuál es la posición de Dios frente a ciertas cosas, porque Dios, como dijo Calvino, es el Dios incognoscible. Él se presenta ante nosotros hasta cierto grado, digámoslo así, pero no lo podemos conocer completamente, completamente su esencia, ¿verdad? Él nos muestra ciertas formas de su carácter, ciertas formas de su divinidad, de sus atributos, etcétera, pero él no se revela completamente. Incluso cuando ustedes vieron teología, ¿cierto? Introducción a la teología, vemos cómo también la revelación de la palabra de Dios, la revelación especial, no se dio de repente, ¿cierto? Dios no se le apareció al hombre así después de que cayó en pecado, dijo, aquí estoy yo, y así, y se reveló de una, ¿cierto? Sino fue gradual, fue progresivo. Lo mismo sucede con las doctrinas, son graduales, son progresivas, son bajo la iluminación del Espíritu Santo. En teología se ve estos tres términos, ¿no? Inspiración, revelación, iluminación. Son tres términos distintos. Ya la parte de la dogmática también se mueve a través de la iluminación del Espíritu Santo, como ilumina a los hombres de Dios para saber cuál es la interpretación más correcta, la más ortodoxa de cierta doctrina. Entonces, su contenido esencial. Entonces, la historia de la doctrina se interesa por los desarrollos doctrinales que todavía no fueron incorporados en los credos oficiales. Cuando estudiamos Teología 1, ya vemos la doctrina terminada, pero en Historia de la Teología nos interesamos por cómo fueron los antecedentes a la controversia, por qué se empezó a dar y cómo fue durante la controversia, aun cuando esas afirmaciones frente a cierta doctrina, pues no iban a quedar en el credo, ¿sí? En ciertos credos. Y aún así, pues se interesa por saber. Pero para hacer esto, entonces, en la historia de la teología debe tener en cuenta el periodo de cierre de la revelación especial, ¿cierto? Entonces, debemos ser cuidadosos de que tener en cuenta cuándo, en qué punto cerró la revelación especial, ¿sí? Todos sabemos que cerró en el Apocalipsis, y eso hay que tenerlo en cuenta para darle interpretación a un dogma, ¿verdad? También tiene en cuenta las preformaciones de las controversias teológicas, porque eso no se da de un momento a otro, que a alguien se le ocurrió pensar de cierta manera, no, sino que incluso también en la filosofía pasa lo mismo, ¿no? De Kant se desata todo este movimiento racionalista. Kant como que le da la vuelta a la filosofía completamente, y de allí empiezan a tomar los filósofos, tanto ateos como teístas, todo su método para estudiar, seguir estudiando la filosofía. Y del uno desciende el otro, por ejemplo, Nietzsche de Schopenhauer. Y todos tienen influencias. El Kant tenía también influencias de David Hume, y así sucesivamente. Entonces nosotros no construimos algo solamente porque se nos amanecimos un día y pensamos que era así, sino todos venimos con influencias de pensamiento. También va a tener en cuenta las verdades periféricas que fluyeron del dogma céntrico y controlador. Entonces, como hablamos, hay un dogma céntrico, puede ser la salvación, y de ahí se derivan el resto de doctrinas periféricas, que son más pequeñas, que dependen de las doctrinas grandes. Entonces también se tienen en cuenta qué aspectos del cristianismo empieza
a afectar. ¿Listo? Me faltó una cosita aquí. La tarea más importante de la historia del dogma es esta. Su deber primordial con el desarrollo del pensamiento teológico en la conciencia del cristiano. Ese es su deber primordial. Es que el cristiano tenga un pensamiento teológico firme, tenga convicciones firmes con respecto a lo que cree, ¿no? A lo que creemos. A veces los pastores, de pronto una oveja nos dice, ¿por qué creemos esto, pastor? Y a veces les contestamos porque así lo hacemos, así lo hemos hecho. Entonces, es preferible contestar, no lo sé, voy a averiguarlo, ¿cierto? A decir, porque así siempre lo hemos hecho y punto. De pronto una persona en la iglesia nos pregunta eso y nosotros contestamos así. Y lo mejor sería que creamos lo que creamos frente a cierto dogma, tengamos nuestras bases bíblicas para poder explicarlo, ¿verdad? Y que ellos digan, es una fe racional, no es una fe, eso el pastor Wayne habla mucho de este aspecto. Él creía antes que volverse cristiano era cerrar los ojos a la ciencia, cerrar los ojos a los descubrimientos científicos, a la filosofía, al razonamiento humano, pero luego empezó a enamorarse de la apologética, ¿no? De la arqueología, de la ciencia, de la historia, todo esto, y se dio cuenta que no, que el cristianismo no es una religión donde tengamos que entrar ciegamente y decir, creo sin absolutamente, no me tienen que explicar nada, yo creo y ya, ¿no? Sino que también la podemos razonar. Entonces, su deber primordial es con el desarrollo del pensamiento teológico de la conciencia del cristiano. Ser conscientes de nuestro origen, del origen de nuestras creencias y podérselo explicar al menos de una forma, no vamos a ser los eruditos, ¿no? Pero podemos sentarnos tal vez con un testigo de Jehová y decirle, mira, yo creo esto porque es así, ¿no? Presentar y presentarle nuestros argumentos. Entonces, esa es la tarea de la historia de la teología. Listo, ahora vamos a ver qué método se usa para estudiar el dogma o para qué métodos usa esta disciplina en la historia de la teología. Entonces tenemos, como ya les había dicho, el método de historia general y el método de historia especial. Entonces, el método general enfatiza los antecedentes filosóficos generales, mientras que el método especial se enfatiza en el origen y desarrollo de los dogmas aisladamente, o traza el origen y desarrollo de los dogmas aisladamente. Este método especial es el mismo método local, que ya cogemos una doctrina, por decir solo la doctrina de Cristo, es la cristología, y la tomamos desde su inicio hasta el final, ¿no? Hasta cómo la conocemos hoy en día. ¿Sí? Hasta el último credo donde se estableció que Jesús es de la misma sustancia con el Padre, ¿no? El método general se enfatiza en temas fundamentales de discusión, ¿no? Mientras que el especial hace énfasis en dogmas centrales. El general enfatiza en la dirección general del estudio de cada periodo,
Entonces lo hace es por periodos. Por ejemplo, toma la cristología y la lleva hasta la Edad Media y la deja hasta ahí. Luego toma la soteriología, por ejemplo, y la lleva otra vez hasta la Edad Media. Toma la Edad Media y dice, bueno, hasta aquí llegó en la Edad Media la cristología, hasta aquí llegó en la Edad Media la soteriología, hasta aquí llegó en la Edad Media la Trinidad. Pero en el método especial, el dogma se toma de principio a fin, es vertical, no es horizontal, estudiando el periodo, estudiando varias doctrinas simultáneamente en un solo periodo, sino el dogma, un solo dogma al mismo tiempo. Entonces, estos métodos han sido criticados, ¿no? Este de historia general y especial dice que es criticada por separar lo que debería ir junto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando lo estudiamos de la forma especial, que sería la teología 1, se nos escapan datos históricos y del contexto cultural en el que se dieron esas controversias, ¿no? Se nos escapa. Entonces, como que resulta difícil, o la estudiamos una por una, o la estudiamos por periodo histórico. Para mí, ambos métodos son complejos, ¿sí? No es fácil estudiar la historia de la teología, y pues los eruditos tratan de hacer un equilibrio, ¿sí? Tratan de entablar un diálogo entre la forma, método horizontal y el método vertical, el método de estudiarla una por una y el método de estudiarla según el periodo histórico. Es algo complejo. Y este método local que divide cristología, soteriología, antropología, neumatología y demás, es criticado por ser anatómico y no orgánico, artificial en vez de histórico. Entonces, deja a un lado de pronto datos de la historia que nos pueden ayudar a ampliar el por qué se dio. Pero resulta que los teólogos tratan de hacer lo mejor posible cuando presentan sus libros, ¿no? Sobre los dogmas. Pero es imposible abarcarlo todo. Entonces, vamos a ver el método de tratamiento, ¿sí?, de los dogmas. Entonces, hay unos que lo van a tratar horizontal y otros vertical, como lo dije anteriormente. Entonces, el horizontal toma un periodo de la historia y todos los dogmas que se desarrollaron en dicho periodo en particular. Y el vertical estudia los dogmas individualmente en el orden en que comenzaron a ser centro de atención de la Iglesia hasta que encontraron su forma final. La forma en que vamos a estudiarlos nosotros sería una forma vertical, ¿no?, en la medida en que fueron siendo importantes en la historia de la Iglesia. Entonces, en esa medida, la primera doctrina que fue importante fue la Trinidad. Ahí sería donde comenzamos nosotros. Y está aquella entre el método objetivo y método confesional. Entonces, cuando estaba preparando esta clase, tuve un dilema y decía, yo pensaba, bueno, si solamente me limito a nombrar acontecimientos, nombrar controversias, nombrar fechas y no permitir de pronto que el estudiante opine, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tendría estudiar la historia de las doctrinas? Si es netamente una clase para recibir datos, ¿sí? Para mí, pues perdería el sentido, ¿no? Y ese es el método objetivo. El historiador debe limitarse a describir sin opinar, lo cual es muy difícil, no opinar respecto a, porque todos ya tenemos una fe,
¿cierto? Tenemos una percepción de Dios y a partir de cómo vemos a Dios y cómo nos han enseñado a verlo, y también a partir de nuestra experiencia personal, porque aunque los racionalistas y aún en los seminarios bíblicos muchas veces nos cerramos a la experiencia, ¿cierto? La experiencia también influye en esa forma de pensar, entonces, o de percibir un dogma, ¿verdad? Entonces, es difícil, está entre el método objetivo de solo limitarse a describir la historia. Bueno, sucedió esto en el año, en el siglo tercero pasó esto, en el siglo XV pasó esto y ya. Pero está el confesional, que es el que yo estudio la historia de la teología a partir de mi propia confesión también. Y eso van a ser los lentes con los que yo analizo la historia de cada dogma, ¿sí? Pero para eso, entonces, el historiador tomará su punto de partida en su propia confesión. Es decir, que si yo soy pentecostal, pues a partir de allí, de esa cosmovisión pentecostal, yo empiezo a tratar de explicar el origen de su contenido, ¿no? Ahora, este material viene del libro que yo les dejé para presentar su línea de tiempo, su exposición, y este es un libro reformado, ¿no? Entonces se va a estar mirando también desde esa perspectiva, ¿no? Que en muchos aspectos coincidimos con la doctrina de los bautistas reformados. Y de hecho, ellos se robaron el nombre reformado, ¿no? Porque nosotros también venimos de la reforma, ¿cierto? Entonces, ellos se atribuyen que ellos son los únicos reformados, pero nosotros también venimos de la reforma que se dio lugar cuando Martín Lutero publicó sus tesis, ¿cierto? Y también provenimos de las 5 solas de la reforma. Entonces, en cierta forma, nosotros también somos reformados y coincidimos mucho en el pensamiento de ellos. Otra cosa es que más que todos los bautistas, los calvinistas, toda esta corriente, ellos son los que más se han preocupado por hacer todo este estudio, ¿no? No encontramos muchos libros hechos por pentecostales sobre la historia de la teología, ¿sí? O sobre la misma teología, son muy pocos, y los que hay, muchos están en inglés. Entonces, por eso nosotros nos apoyamos mucho en la teología hecha por reformados, ¿no? Y este libro va a abordar la historia de la teología desde esa parte confesional reformada. El historiador tratará de no pervertir los hechos de la historia y juzgará con la misma escritura, como decía ayer Nelson, él nombraba la Biblia y decía, entonces lo que yo concluyo es que es doctrina, la única doctrina que hay es la que está en la escritura, y todo lo que nosotros interpretemos son dogmas. Y sí, así es, todo lo que interpretemos son dogmas, y todo lo que nosotros pensemos acerca de Dios debemos juzgarlo a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Si a nosotros nos llega un sueño, debemos juzgarlo a través de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Es de Dios esto o no? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Si escuchamos una prédica que nos suena como un poco rara, bueno, pero ¿qué enseña la Biblia acerca de este tema? ¿Cierto? Y segundo, mediante el criterio eclesiástico ya adoptado. Entonces, como ya nuestras iglesias, nuestras misiones y la misión nuestra ya tiene una confesión, una declaración de fe, también tenemos en cuenta esa declaración de fe para estudiar la historia del dogma, ¿no? Y ver esas diferencias, esas posiciones, ¿no? Entonces, los escucho ¿qué piensan de esto? ¿Qué les parece? Bonito, difícil, un poquito confuso, tal vez. Bueno, a mi modo de ver,
digamos que es muy profundo, ¿no? Los dogmas y la doctrina, pues es muy grande para estudiarla, como su merced dice, que por periodos o de varias formas. Pero, pero se ve muy interesante, porque a veces también me he visto en eso cuando alguien me pregunta, y bueno, ¿y por qué creemos en esto? Me toca averiguar bien porque es una costumbre que ya tengo, pero pues tengo que averiguar cómo, de dónde viene, de dónde, cuál es la historia y por qué, en qué parte de la Biblia. Y bueno, entonces creo que esto nos fortalece y nos tiende la mano para nosotros los servidores del Señor. Amén. Así es. Gracias, Ricardo. Beatriz o Pilar, ¿quieren dar algún aporte sobre esto? Sí, yo considero que es de mucho cuidado, ¿no? Porque hay mucho que leer, o sea, hay muchos autores que opinan una cosa, otros. Entonces, ahí el dilema es uno no confundirse qué dijo este autor, qué dijo él, qué dijo. Entonces, es de como de analizar mucho y de cuidado y leer y así como decías ayer, no es pasar entero, sino poder minuciosamente sacarle provecho a lo que hay escrito acerca de la historia de los dogmas. Amén. Así es. Sí, amén. El cuidado, Amén. ¿no? También es importante, ¿no? De nuestra vida espiritual, porque el seminario siempre tiende a sacudir nuestros cimientos, ¿no? Tiende a sacudir nuestra fe, a ponernos a dudar acerca de muchas cosas. Pero alguna vez escuché a un pastor bautista que decía, la verdadera teología nos va a acercar más a Dios, ¿sí? Pero si estamos estudiando solo por erudición, ¿no? Entonces vamos a terminar lejos de Dios. Incluso, no, hay teólogos ateos y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Suena chistoso, ¿no? Un teólogo ateo, pero lo sabe. Entonces sí es muy importante tener cuidado y nuestra relación con Dios y ser hombres y mujeres de convicción, ¿no? Porque aunque de pronto, o sea, ¿quién puede negarnos a nosotros la experiencia, no? Todos hemos tenido experiencias con el Señor. ¿Y quién puede robarnos eso? ¿Sí? ¿Quién puede robarnos el que estemos en nuestro cuarto arrodillados y nos visite a nosotros el Espíritu Santo y tengamos experiencias hermosas en muchas áreas? Entonces, también el dogma es afectado por esto, ¿no? Está afectado por la experiencia en un porcentaje. Y todas esas experiencias debemos llevarlas a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, es esa parte. Vamos a continuar con un video. Entonces, yo les voy a dar el link del video y ustedes se los voy a pasar por el Zoom de chat. Porque es que a veces cuando lo proyecto así en la pantalla, se empieza a poner lento, ¿no? Y es como molesto eso. Entonces ustedes lo ven ahí, cierran los micrófonos.
Listo, ya lo envié ahí por el chat, entonces vamos a observarlo y posteriormente voy a compartir pantalla para hacer un ejercicio, un cuadro comparativo, ¿listo? Entre algunos dogmas católicos y los dogmas cristianos. Entonces, de una vez voy a compartir pantalla. Ustedes pueden ir abriendo el link del video para observarlo. En realidad no es un video, es un audio. Y el ejercicio es este. Vamos a ver el video y vamos a elaborar ahí un cuadro comparativo. Si lo quieren hacer en el computador, bien. Y si quieren hacer el cuadro comparativo a mano, también. De las siguientes doctrinas con sus respectivos dogmas católicos y protestantes, presentando bases bíblicas para cada una de ellas. Me interesa más la base bíblica de nuestra posición, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner en el cuadro comparativo, entonces, salvación. Entonces, lo que dice el católico y lo que dice el protestante. Y en la parte de lo que dice el protestante, buscamos un verso, al menos un verso que apoye lo que nosotros creemos acerca de la salvación. ¿Listo? Vamos a escuchar entonces el audio. Señora. Profe, disculpe, Sí. como soy nueva acá y digamos que, como dice acá el costeño, me atropella un poquito la tecnología, qué Sí. pena. Pero para escuchar el video, el audio, tengo que salirme de clase y entrar a mi WhatsApp o qué, ¿cómo lo escucho? Tienes que darle clic ahí por el chat de Zoom. Ahí yo envié. Ajá. Ajá, y ahí le das clic, se va a abrir una ventana aparte, pero Zoom no se cierra, Zoom se abre la otra ventana, pero esta ventana de Zoom va a permanecer abierta. Entonces lo único que tienes que hacer es cerrar el micrófono de Zoom para que nosotros no escuchemos pues el video. Ok, gracias. Bueno. Entonces aquí están las doctrinas, ¿no? De las que vamos a hacer el cuadro comparativo. Pues un cuadro comparativo es como el que les mostré ayer sobre el bautismo. Ese es un cuadro comparativo, pero pues no es necesario que lo hagan tan, como les dije, tan específico.
Ese es un cuadro comparativo, ¿no? Entonces lo pueden hacer así si quieren. La diferencia es que no vamos a especificar tanto estas secciones, ¿no? Sino simplemente aquí en nuestro dogma, por decir, escribo acá doctrina de la salvación y al frente, en la parte de dogma protestante, voy a buscar un verso que apoye. Aquí describo la salvación cómo se da para el católico y aquí escribo cómo se da la salvación para nosotros, con un verso bíblico que la apoye.
Bueno, ¿cómo van? No sé si los que entraron de últimos entendieron bien las instrucciones del ejercicio. ¿Todos entendimos? Sí, un poquito, claro. Profe María, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ya terminé el video. Ahora toca ¿qué? ¿Hacer el cuadro o Ujú, sí, hacer el cuadro, si quieren hacerlo en Word o si quieren hacerlo eh, a mano en el cuaderno, puede ser. Ya. eso? Gracias. Igual a las, como iniciamos un poquito tarde, 7:10, descansamos, ¿vale? Tenemos un receso de 15 minutos. Buenas noches, profe. ¿Ese cuadrito hay que enviarlo en foto o...? Sí, pues si lo hacen a mano sería una foto, ¿no? Al cuaderno. Y si lo hacen en Word, pues lo envían el documento, ¿no? Ahí mismo. ¿De una vez, profe, o más, o cuando en receso? Cuando yo abra la sección para que suban el trabajo en clase de hoy, ¿listo? Que se va a llamar sesión Listo. 2, ¿listo? Listo, gracias. Ujú.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos? ¿Ya hay alguien que ya esté a punto de terminar? Sí, más o menos ya me faltan algunas citas, pero el resto ya casi lo tengo todo. Listo. Entonces, pues vamos a ir a un descanso de 15 minutos, ¿vale? Entonces, a las 7:25 nos vemos otra vez. Si quieren usar ese tiempo para terminar el cuadro, está bien. Y si no, en todo caso, vamos a compartir ahora sus citas. Cada uno me puede dar una cita para cada una de las doctrinas, ¿vale? Entonces, nos vemos a las 7:25. Bueno, sí, señor. Bueno, mis amados ministros, vamos a continuar con la ayuda de Dios y vamos a hablar un poquito, ¿no? De ese cuadro. Entonces, quien ya tiene sobre la salvación, que nos comparta, pues, qué dice la Iglesia Católica, qué decimos nosotros y qué verso nosotros usamos para apoyar nuestra doctrina de salvación. Pues yo ya acabé el cuadro. Profe. ¿Listo? Pues compártenos esa parte de la salvación, Nelson, ¿vale? Eh, espere, lo tengo aquí. Lo hice en Word. Estoy aquí en el trabajo. Acá. Ah, pero espere. ¿Puedo compartir la pantalla para mostrar Sí, el sí, cuadro? sí. Me- Si quieres, puede puedes salir. compartir la Ah, pantalla. no. Aquí. Ahí está. Ahí. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, Bueno, con respecto a la salvación, bueno, yo puse que en la religión evangélica, pues nos dice que no hay intermediario entre Dios y el hombre que no sea Cristo. Ahí está en 1 Timoteo 5. ujú, La Iglesia Católica, pues, nos dice que hay otros intermediarios, como lo es María, los ángeles, los santos, y también idolatran mucho a veces a los familiares, ¿no? Es que se muere un familiar y es que mi papá me está cuidando desde el cielo. Eso es. ajá, listo, muchas gracias, Giovanni. ¿Alguien tiene, bueno, qué nos dice 1 Timoteo 2:5 antes de ello? Eh, ¿Lo tienes ahí o lo leo? Eh, Yo lo busco, es que no dice. Dice la Yo creo que palabra de Dios, ya, ahora sí. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Jesucristo hombre. Entonces, eso es lo que creemos en cuanto al dogma de la salvación. ¿Alguno de ustedes tiene la siguiente? ¿Tienen en cuanto a la fuente de revelación o el texto base de nosotros como protestantes versus el Mm, pilar? Yo, profe. Pues yo considero que la fuente de revelación para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. Así es. Y para la Iglesia Católica es todo lo que dice el Papa, ¿sí? Y que ellos se basan en el catecismo. Sin embargo, pues tienen en cuenta la Biblia, pero para ellos el catecismo es más de mayor trascendencia. Y la palabra y la cita bíblica es 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios.
útil para enseñar, redarguir y no la encuentro. Amén. Pero eso es lo que yo aporto acerca de la fuente de la revelación. Gracias, Pilar. Sí, muy buen versículo para apoyar. Tenemos muchos más, ¿no? Pero bueno, está bien ese verso. ¿Alguien tiene? Hay una de Pedro, si no estoy mal, hay una en primera de Pedro, pero no me acuerdo muy bien la cita. Sí, tenemos una en Primera de Pedro 1:19. Perdón, segunda de Pedro 1:19. segunda de Pedro 1:19, sí. Que tenemos la profecía más segura, ¿no? Sí, Es así. la palabra de Dios. Ujú. Segunda de Pedro 1:19. Nos dice exactamente, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ajá. Bien. ¿Alguien tiene un verso sobre Santa Cena versus Eucaristía? Yo, Ricardo. pues está en Hebreos 9, del 24 al 26. Y lo leo así. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ajá, muy bien. Entonces, explícanos esa parte. ¿Qué creen los católicos y qué creemos nosotros? Ok, los católicos creen en la transustanciación, que quiere decir que el Señor Jesucristo está presente o su cuerpo, o mejor dicho, el pan o la hostia que comen es un pedacito del cuerpo del Señor. Y lo mismo cuando se bebe el vino. Y nosotros creemos que simplemente es eh, como un ejemplo, no sé, se me escapó la palabra ahora. Sí. Hacer Como memoria. señal, hacer memoria, como señal del nuevo pacto o de que el Señor Jesucristo murió, resucitó. Entonces, por eso aquí en los versículos que leí, dice explícitamente en 2 veces que solamente el Señor hizo un solo sacrificio y que con ese es suficiente. Ujú, amén. Sí, y el Qué, mismo, qué pena, sí, me regala la cita, el versículo. Con mucho gusto. Está en Hebreos capítulo 9, del versículo 24 al 26. Pues desde el 23 cuando dice que el sacrificio de Cristo quita el pecado. ujú, ese verso también es muy bueno para algunos aspectos de la teología de la prosperidad, y pactos y toda esta teología, porque muchas veces pastores enseñan que debemos pactar por la salvación de nuestra familia. ¿Mm? Si quieres que tu familia llegue a Cristo, pacta o trae una ofrenda, y toman versos, por ejemplo, Job, cuando Job presenta sacrificios, porque no sabía, decía, no sé si mis hijos habrán ofendido a Dios, entonces presentaba expiación por ellos. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento, y Hebreos nos dice que solo un sacrificio de una vez y para siempre, y nuestra familia va a ser salva por ese sacrificio. Nosotros no necesitamos presentar más ofrendas, más pactos o cosas para comprar la salvación de nuestra familia. Entonces, a la luz de la escritura, este verso es muy importante para muchas doctrinas falsas que se están enseñando, ¿no?
Entonces, bueno, gracias, Ricardo. ¿Cuál es la siguiente doctrina? Absolución de pecados. ¿Alguien tiene algo sobre absolución de pecados? Buenas noches. ¿Y Julia? Profe, pues lo que yo entendí en el video, en la absolución de pecados en la parte católica, el sacerdote es el que absuelve de pecado. Ujú. Y en la parte cristiana, nosotros creemos que solo Cristo puede perdonar los pecados. Ujú. Entonces eso fue lo que yo entendí del video. Así es. ¿Tenemos algún verso? Sí, pero no me acuerdo cuál es. Nelson, ¿nos colaboras ahí con esa parte? Tengo primera, ¿qué? Primera de Juan. Primera de Juan 1:9, Ujú. que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ujú. Muy bien. Listo. Y nos queda una última. Listo, para avanzar rápidamente. El objeto de adoración. ¿Cuál es el objeto de adoración para nosotros los cristianos? ¿Y cuáles son los objetos de adoración para los católicos? Bueno, los católicos son idólatras, entonces también adoran a los santos, tienen imágenes. Y pues el Señor en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24, dice que no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba, ni abajo, ni ninguna parte. Nuestra adoración solamente va para el Dios de nuestra salvación. Amén. Así es. Bueno, entonces esos son unos de los, como decía el pastor en el video, en el audio, son muchos los dogmas, ¿no? En los que nos diferenciamos con ellos y como decía él, podríamos hacer un simposio sobre ello porque no hemos estudiado la teología católica como tal, cómo ellos eh, fundamentan todo esto. Ellos tienen su teología y sus versículos interpretados a su manera, que aparentemente, pues para nosotros al verlo por encima decimos es falso, pero nunca nos ponemos a estudiar cómo está estructurada su teología y está muy bien estructurada, tanto que uno dice, wow, o sea, tampoco como para convertirnos al catolicismo, pero no es algo como tan ilógico, tal vez como creemos nosotros. Tienen su forma de hacerlo. Por ejemplo, también está el purgatorio, ¿no? Es una de las doctrinas y dogmas más fuertes que ellos tienen. Y uno dice, pero ¿de dónde van a sacar eso? Y tienen versículos que lo apoyan. Y la mayoría de los católicos pues los creen y los sacerdotes sustentan muy bien esta parte del purgatorio también. Entonces, eso es como algo generalizado que acabamos de ver y rápido, ¿no? En cuanto a dogmas católicos y protestantes para cumplir con uno de los objetivos de este curso. Entonces, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en la presentación, el tema del dogma. En todo caso, pues yo les invito, ¿no? A averiguar cómo es la teología católica para sustentar cada una de esas doctrinas. La del purgatorio es muy interesante. Entonces, estudiarla, ser un poco más autodidactas, ¿no? Un poco más curiosos en esos aspectos, porque sirve estudiar las doctrinas de otras confesiones de fe.
Listo, entonces continuamos con las razones del por qué se dio esto, ¿no? Continuamos con la historia del dogma. ¿Qué motivos de la historia del dogma como disciplina separada? ¿Sí? ¿Qué motivó o cuáles fueron las causas de que se iniciara esta disciplina? ¿No? Porque no siempre se vio como una necesidad. Los primeros padres, ellos refutaron ciertas herejías, pero como tal, estudiar las doctrinas sistemáticamente, organizadamente, como lo hace la historia de la teología, fue hasta más acá. Incluso fue tiempo después de la Reforma. Entonces, los reformadores dieron un abrebocas, ¿sí?, de esto. Hubo ese cataclismo entre el protestantismo y el catolicismo, ese cisma, esa división, ¿no?, por la diferencia de los dogmas. Eso ya lo sabemos, pero eso trajo un despertar, ¿no? Pero los reformadores, aún así, ellos no se habían interesado, pero sí abrió un espacio para que esto se comenzara a dar realmente. Así que la historia de las doctrinas, esta disciplina, es relativamente joven, ¿no? No es tan antiguo. Entonces fue a causa también del escolasticismo protestante. Entonces, ya más adelante, después de la Reforma, se empieza a dar un escolasticismo protestante, es decir, una lucha por la ortodoxia, ¿no? Una lucha extrema por la sana doctrina, por estudiar. Sabemos que la Reforma fue en 1517, ¿verdad? Más o menos eso fue siglo XVI. Y ahí comienza ese anhelo del cristianismo evangélico y de la ortodoxia de empezar a estudiar sistemáticamente la historia de las doctrinas. Nosotros tomamos como base los padres de la iglesia, es decir, nosotros no diferimos completamente de la iglesia católica en ese aspecto, sino que tenemos los mismos fundamentos, lo que son padres apostólicos, padres alejandrinos y padres apologistas, son la misma base, tanto para la iglesia católica como para la iglesia protestante. Entonces ahí entran Tomás de Aquino, San Agustín, entran Orígenes, Ireneo, todos ellos son la misma base. Ya nuestras diferencias vinieron después, pero la base es la misma. Luego vino el racionalismo e intelectualismo del siglo XVII, ¿verdad? Ya cuando primero fue Descartes, ¿cierto?, que es como el padre de la edad moderna en el siglo XVII, y luego viene Kant, como les estaba explicando antes, donde ya no es objetivo el estudio científico, sino se vuelve subjetivo, ¿no? Se basa en el sujeto, cómo el sujeto percibe a Dios. Y eso invadió la filosofía, invadió todos los campos de la ciencia. Entonces, antes se basaba el estudio en el objeto de estudio. De ahí para acá empezó a basarse en el sujeto, cómo el sujeto percibe a Dios, o lo que fuera que se estuviera estudiando. Entonces, ese intelectualismo empezaron ellos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que la Biblia, que suena tan irreal, tan mitológica, con historias tan sobrenaturales, tenga cabida en una generación que todo lo razona, en una generación que todo lo pregunta, de dónde viene, para dónde va, para qué sirve, cuál es el objetivo? Entonces, surge este racionalismo, y por eso muchos teólogos, incluso el mismo Kant, él era hijo de pastores, era cristiano, y él vio como esa necesidad, era como un esfuerzo con unas motivaciones
no tan equivocadas, tenían buenas intenciones, las intenciones de que de alguna manera el cristianismo fuera aceptado entre la filosofía y entre las mentes más eruditas, ¿no?, de ese momento. Y eso se vino a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Eso ha venido creciendo, creciendo, creciendo. Y también se dio a causa del espíritu histórico bajo la influencia de Semler, ¿no?, que fue uno de los primeros teólogos que trató de organizar la teología y las doctrinas sistemáticamente. Entonces, vamos a ver solo unas poquitas obras, las primeras obras de historia del dogma. Por un lado tenemos a William Muensker, creo que se dice, eso es alemán. La mayoría fueron teólogos alemanes. El racionalismo vino mucho de ese sector de Alemania, de Prusia, Rusia, todo ese sector ortodoxo. De allí nació esa primera teología ya sistemática, ¿no? Entonces William Muensker introdujo la división de historia general e historia especial, que fue lo que estudiamos ahora. Dividirla entre general e historia. Y él decía esto, cómo y por qué la doctrina del cristianismo gradualmente asumió su presente forma. En ese libro, él respondía a esa pregunta, trataba de responder esa pregunta. También estaba Ferdinand Christian Bauer, que es el padre de la escuela de la crítica neotestamentaria. Entonces ya estas personas, estos teólogos son de la alta crítica. Y sabemos que ellos ya se ocupan de mirar, no sé si en teología ustedes lo vieron, esto de la alta crítica, ¿sí? Sí, algo vimos de eso. Algo, pues poquito, pero sí vimos algo de eso. Ajá. Bueno, pues él introdujo el principio evolutivo de Hegel para trazar el progreso y orden definido del origen de los dogmas. Entonces ya la crítica viene diciendo que no, que fueron por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito por diferentes autores por secciones, ¿no? Por secciones. Entonces, eso fue lo que ellos decían, igual el Nuevo Testamento. Entonces, están los que decían que hubo los de la escuela yavista, ¿cierto? Los de la escuela de eloísta, iban supuestamente, según los de la alta crítica, estas personas, ¿cómo se llama eso? Personas que ellos dicen que existieron en el tiempo de Esdras, ¿no? Y en ese tiempo cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad, entonces empezaron según ellos, a escribir el Antiguo Testamento para poder formar la nación y toda esta teoría, ¿no?, de la alta crítica. Entonces ellos vienen de esa rama racionalista. Y Friedrich Schleiermacher, padre de la hermenéutica moderna, optó por un desarrollo gradual de los dogmas por un método diferente al hegeliano. Entonces son algunos de los representantes que se han dedicado a sistematizar la historia de la teología. Perdón, profesora, Y ¿qué es el método hegeliano? bueno, el método hegeliano parte como de la evolución, ¿no? Cómo
fue evolucionando gradualmente. Exactamente no sabría explicarte. Pues, puedo buscarlo y en la próxima clase compartir sobre eso. Exactamente no recuerdo cuál es el método de Hegel, pero ellos empezaron a aplicar diferentes métodos de filósofos que no eran cristianos, ¿no? Para estudiar la Biblia. Y es que la hermenéutica no solamente, o sea, los métodos hermenéuticos no solamente se le aplican a la Biblia, sino se le aplican a muchos libros. Entonces lo que hacían era tratar de esos métodos hermenéuticos que se aplicaban a otros libros que no son la Biblia o de que no están inspirados por Dios, con esos mismos métodos, esas mismas reglas, tratar de explicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero exactamente el método hegeliano no sabría decirte en qué consiste. Luego hubo algunas obras posteriores sobre la historia del dogma. Tenemos a Harnack. Limita su discusión al origen y desarrollo de los dogmas en distinción de las doctrinas y toma en cuenta su conexión con el desarrollo general de la cultura. Es decir, no los aísla, sino que toma en cuenta la cultura. Y también está Karl Immanuel Nietzsche, que es el padre de Nietzsche. Adoptó un ordenamiento del dogma según su origen, bajo los títulos La promulgación de la doctrina de la Iglesia Católica Antigua y el desarrollo de la doctrina de la Iglesia Católica. Tal vez alguien que te pueda dar respuesta sobre qué exactamente es el método hegeliano puede ser Luis Carlos, ¿no? Porque él ya está, el método hegeliano es más como de la parte filosófica y él podría darte una respuesta un poco más completa. ¿Listo? Entonces. Listo. Vamos a ver por qué se necesitan los dogmas. La sociedad actual presenta especial aversión hacia las doctrinas y hacia presentar la verdad de Dios en una forma organizada. Se escucha mucho la afirmación de que el cristianismo no es una doctrina, sino una vida o un estilo de vida. ¿Cierto? ¿Sí han escuchado esa afirmación continuamente? Sí, señora. Otras afirman, Jesucristo no es religión, es relación. Y muchos prefieren la predicación experimental, otros la predicación ética o social. Entonces, sí, en nuestras iglesias a veces nos asusta tal vez un poco ponernos a estudiar los dogmas, ponernos a estudiar teología, porque muchos pastores dicen, pero bueno, ¿para qué complicamos a las personas? ¿Para qué complicamos? Si Jesús fue tan sencillo, si Jesús no se preocupaba por las doctrinas, sino que predicaba un evangelio práctico, entonces digamos que ahí se escudan en eso para decir, no pongamos a la iglesia a debatir sobre esto o a pensar sobre esto. Y pues eso trae también sus consecuencias negativas. También esta expresión de que Jesucristo no es religión, sino relación. Es una expresión que no reconoce el verdadero origen etimológico de la palabra religión. Incluso Santiago nombra la palabra religión. La religión verdadera es visitar a las viudas,
a los huérfanos, dice Santiago, ¿no? Entonces, la palabra religión significa ligarse a. Y cuando nosotros buscamos a Dios en nuestra forma, en nuestra liturgia, en nuestra forma de adorar, cuando nos acercamos a hablarle a Él en oración, es una forma de ligarnos a Dios, de buscar a Dios. Y eso es religión. Que hay religiones falsas y hay una religión verdadera, que nombra Santiago también allí, que hay una religión verdadera, es otra cosa. Pero hemos satanizado la palabra religión. Y como hemos satanizado la palabra religión como el fariseísmo, ¿cierto? La hipocresía, la extrema erudición sin espiritualidad, todo este tipo de cosas. Entonces, decimos ya que Jesucristo no es religión en ese sentido, pero sí se necesita la religión para acercarnos a Dios. Se necesita, bíblicamente hablando, necesitamos el congregarnos, el tener un orden en las reuniones, el tener cierto tipo de música con cierto tipo de letras que adoren a Dios, y todo eso hace parte de la religión. Y también la doctrina hace parte de la religión. Entonces hay una necesidad. Es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario estudiar las doctrinas profundamente. Y ojalá lo hiciéramos, ¿no?, con los líderes de nuestras iglesias, con las personas que están a cargo de ministerios, para que ellos enseñen a otros, ¿no? Como dice 2 de Timoteo 2:2, esto encarga a hombres idóneos, las cosas que yo te he enseñado para que, y que has aprendido, para que ellos, esos hombres idóneos, enseñen a otros hombres. Entonces muchos han en este tiempo optado por esa predicación experimental, solamente pararse en el púlpito y predicar sobre la experiencia, ¿sí? Yo experimenté esto, Dios me dijo esto, vi este milagro, y muchos pastores entonces y evangelistas y profetas entran a una iglesia y a veces ni toman la Biblia, ¿cierto?, en todo el servicio, sino solamente están llamando a la gente al altar, profetizándoles, pero en ningún momento abren la palabra de Dios. Otros solo una predicación ética, que debemos ser buenos, ¿cierto? Una predicación más moral, ¿cierto? Que debemos ser buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos padres, hacer el bien. Solo nos dedicamos de pronto a eso. Otros nos dedicamos ya a la parte social, trabajo social, que la iglesia está aquí para ayudar socialmente, y esto hasta cierto punto es verdad. Tenemos que causar un impacto social y no ser ajenos a la necesidad de las comunidades donde están nuestras iglesias, pero el solo irnos hacia la parte social también nos va a desviar. Resultaríamos siendo como una fundación en vez de ser una iglesia donde se predica el evangelio. Entonces es diferente. Si lo que queremos es ayudar a las personas, alimentar a los pobres y todo esto, pues mejor sería una fundación, ¿no? Entonces no debemos ser dejarnos en ese sentido desequilibrar, pero por eso es que se da la aversión a los dogmas en este tiempo. Entonces, causas de actual oposición a los dogmas. Entonces hay tendencias filosóficas que se oponen a los dogmas. Kant afirmó que no se puede acceder al conocimiento teórico de aquellas cosas que trascienden al mundo de los fenómenos. Entonces Kant dijo, solo puedo conocer aquello que yo puedo ver, algo que es objetivo, que es tangible. Entonces lo que no veo, que eso incluye la divinidad, no lo puedo estudiar. Lo que es intangible para él, lo que era tangible, él lo llamaba como fenómeno, y lo que es intangible lo llamaba noúmeno.
lo luminoso, lo espiritual, lo metafísico, ¿sí? Él decía, no, no se puede. Por lo tanto, pues no podemos establecer un dogma que sea firme, sino que no, es mejor no establecer dogmas. ¿Sí? Era lo que decía Kant. Y este teólogo, Richard, siguió la misma línea y él aseveró que las doctrinas cristianas eran verdades especulativas presentadas en forma pictórica. Lo que quiere decir es que la Biblia está llena de historias pictóricas, como simbólicas, pero que en realidad no sucedieron, ¿sí? De aquí es de donde se viene a desprender más adelante la teología liberal, ¿no? Que piensa que la Biblia hay que desmitologizarla, que todo hecho sobrenatural es simplemente simbólico y que hay que sacarlo de allí y dejar la esencia de ese hecho. ¿Sí? Por decir, si la Biblia dice que Dios abrió el Mar Rojo, entonces ellos dicen, no, realmente no sucedió, sino que es una forma simbólica de decir que Dios va a abrir el camino en nuestras problemáticas actuales, en la vida de un cristiano. Él va, no sé, a abrir paso en medio de nuestros problemas, ¿no? En medio de nuestras dificultades. Entonces, de ahí viene esa interpretación. Quitar lo sobrenatural de la Biblia y darle esa interpretación según ellos correcta, según ellos la esencia de la palabra. Bueno, pero sí, fue lo que prácticamente les dije. Y había que despojarlas de ese ropaje para que fueran aceptadas por los círculos intelectuales. O sea, esas formas pictóricas hay que sacarlas de la Biblia, ¿no? Entonces, esas tendencias filosóficas hacen que nosotros busquemos aún más estudiar los dogmas y ver la importancia de los dogmas. También está el pietismo. El pietismo es caracterizado por su hostilidad a todo intelectualismo en religión, exalta el emocionalismo y la experiencia como la única manifestación verdadera de la verdad religiosa. Con no poca frecuencia posan como los campeones, o sea, los pietistas, los campeones del derecho del juicio privado, uno de los principios fundamentales de la Reforma. Levantan su voz en contra de los dogmas como si fuesen invasores de su libertad religiosa y demandan libertad en la iglesia. De esta rama del pietismo, pues descendemos nosotros los pentecostales. Y ahí es donde en mi posición, pues digo, hay que buscar un equilibrio, ¿no? No podemos descartar del todo la experiencia, pero jamás podemos poner la experiencia por encima de la palabra de Dios, ¿cierto? Con nuestra experiencia no debemos atropellar los fundamentos de la palabra de Dios. Nuestras experiencias pueden ser volubles, pueden ser erróneas también. Entonces, muchos en las iglesias dicen, no, pero pues mi experiencia, no me interesa lo que diga la Biblia, me interesa, Dios a mí me habló y me dijo esto y muchas veces nos equivocamos. ¿Mm? Recuerdo que ahora que Julio Melgar enfermó y murió, muchos cantantes, hubo una, ¿cómo se llama eso? Una controversia tremenda entre los cristianos porque se pararon muchos de estos cantantes cristianos a profetizar, ¿no? Que Dios les había dicho que Julio Melgar iba a vivir, que Dios les había dicho que Marcos Brunet fue uno de ellos, dijo que Julio Melgar que el cuerpo de Julio Melgar era la representación de la iglesia y que las quimioterapias que él estaba pasando era un proceso que Dios le estaba haciendo a la iglesia de descontaminación del pecado. Bueno, un montón de cosas que, bueno, uno dice, wow, ¿de dónde salió todo eso? Y al final Julio Melgar muere. Entonces, ¿dónde queda esto, no?
¿Por qué? Porque somos una generación basada en la experiencia. El Antiguo Testamento en Deuteronomio nos dice que sí, que cómo es la forma de saber si un profeta es verdadero o falso. Sencillo, si se cumple la profecía es verdadero y si no se cumple es falso. ¿Y cuántas profecías no hemos escuchado en nuestras iglesias que al final han resultado ser falsas? Y todos nos hacemos como dicen coloquialmente los de las gafas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos basamos en la experiencia, en el emocionalismo, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio y esto hace que busquemos la importancia de los dogmas. El pietismo se opone a los dogmas, ¿no? Pone en primer lugar la experiencia. Y también otro de los enemigos de los dogmas es el activismo, ¿no? Entonces el activismo afirma que tiene muy poco que ver lo que uno crea con tal de que uno esté ocupado en la obra del Señor. Eso dicen muchas personas. Tengo familiares que me dicen eso, no, pero ¿para qué estudiar todo eso y llegar a incluso a confundirse, incluso a no desear seguir más en el cristianismo? No, lo que importa es servirle a Dios uno de todo su corazón, así yo no sea un gran erudito y no me sepa la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pues le estoy sirviendo al Señor, el Señor mira es eso, ¿qué necesidad tengo yo de estudiar eso? Entonces nos vamos a un extremo, ¿no? Dice, yo le estoy sirviendo a Dios y con eso ya. Un gran número de cristianos están ocupados en variedad de actividades como para preocuparse gran cosa del estudio de la verdad. Tanto pietistas como activistas demandan que el pueblo se desprenda de las complejidades de los sistemas doctrinales y retorne a la sencillez de la época apostólica, prefiriendo las palabras de Jesús, quien no se preocupaba por dogmas. Entonces los escucho. ¿Qué piensan acerca de esta parte, de la importancia, de la necesidad de los dogmas? Bueno, Pues yo yo creo pienso que esto es que, importante. Perdóname, Pilar. Sigue tranquilo. pues, yo creo que es lo que hablábamos ayer, ¿no? De que hacer este estudio de los dogmas nos ayuda a no caer de pronto en esas herejías o en esos errores que muchas veces, digamos que algunas personas cometen por no conocer bien la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tener conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda como a evitar a caer en esos errores. Entonces, eso es lo que, de verdad que sí, la necesidad de hacer este estudio de los dogmas es muy importante, ¿no? Porque todo tiene relación con la palabra, con tal de que nosotros nos mantengamos firmes y no nos dejemos llevar por otras corrientes o, bueno, otras ideas que van en contra de la palabra de Dios. Ajá, así es. Gracias, Pilar, por tu aporte. ¿Alguien más? Sí, profe. Bueno, mi opinión sería de pronto, pues que es muy importante conocer pues todo esto de los dogmas y ahorita pues estamos viendo el tema pues de las oposiciones a los dogmas. Pues están las tendencias filosóficas, pues obviamente la gran mayoría de filósofos, algunos no creían en Dios, pues ellos tratan de hacer su filosofía. Entre el pietismo y el activismo, pues yo creo que de pronto está lo que es, pues nosotros los cristianos, pero de pronto sí, tampoco iris como de un extremo, ¿no? Porque el pietismo habla como de la parte emocional, ¿no? De sus emociones y el activismo como esa parte de frescura. Entonces, estar como un término medio, pues pienso yo, ¿no? Gracias. Sí, así es. Tenemos que buscar como ese equilibrio, ¿no? Entre la fe y la razón. No podemos
o no deberíamos irnos a los extremos. Hay un libro que se llama Avivamiento de Martin Lloyd-Jones, y ese libro es escrito tanto para esa corriente muy ortodoxa, muy erudita, como para esa corriente que es muy pietista, muy emocionalista, y habla a los dos grupos en la introducción del libro, porque los avivamientos se dan cuando hay las dos cosas, cuando hay el estudio concienzudo de la palabra de Dios y hay un espíritu de arrepentimiento entre el pueblo. Y ahí es donde el Espíritu Santo se empieza a mover, cuando esas dos cosas van a la par. Y es muy bonito, se los recomiendo si en algún momento quieren leerlo. ¿Alguien más quiere opinar sobre ello? Les voy a escribir aquí el nombre del libro. Bueno, yo considero que es bastante importante, ¿no? No solamente por saber o por cultura, sino porque tenemos que defender nuestra fe en algún momento. Y también esto ataca a nuestra vida espiritual. Eh, digamos que me impacta saber sobre el activismo, porque hay personas que se mantienen activas en la iglesia sin necesidad de saber bien o estructurar bien su fe. Y esto es bien peligroso, ¿no? Porque pues nosotros como hijos de Dios sabemos que o nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno, no hay otra. Pero tristemente toda una vida sirviendo en una iglesia y se corre el riesgo de no ir al cielo. O sea, me impactó ese pedazo. Sí, así es. Sí, el activismo, a veces, como nos dice Apocalipsis, ¿no? Cuando le habla de la iglesia de la Odisea, dice, pues estás trabajando, conozco tu arduo trabajo, ¿no? Para la obra. Entonces significa una iglesia eh, activa, una iglesia que siempre está evangelizando, siempre está haciendo actividades aquí y allí, pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a veces dejamos a un lado incluso, ¿no?, el estudio bíblico y todo esto por el activismo. Entonces es bastante interesante e importante esa parte. Entonces vamos a un descanso otra vez de 15 minutos y volvemos a las 8:30 para terminar la última parte y para ver las fechas de sus exposiciones, ¿vale?